de manera similar a como hicimos el movimiento de un objeto dentro del método update, también podemos afectar su rotación. Y bueno, en realidad es un poco más complejo. Vamos a ver por qué. Si nos damos cuenta, dentro de nuestro componente transform también tenemos el vector de rotación y está tal cual representado como un vector. Tenemos la coordenada o el eje X, tenemos Y y tenemos Z. Sin embargo, las rotaciones en el fondo no son un vector 3 tal y como están representados aquí en el editor. Son algo que se llama un cuaternión, que un cuaternión es, podemos decirlo que es un vector pero de 4 posiciones o de 4 ejes, pero que es mucho más complicado hacer operaciones matemáticas en él. Si por ejemplo nosotros decimos aquí transform.rotation más igual new, en este caso va a ser un quaternion o un cuaternión, vemos que nos pide 4 datos en lugar de 3. Por ejemplo, aquí yo puedo poner 0, 0, 0 y 0. Nos pide X, Y, Z y W. Y bueno, hay una razón mucho más profunda y mucho, bueno, es un tema totalmente aparte del por qué no funcionan tal cual como vectores y por qué necesitamos este dato extra, este dato W. Incluso si te das cuenta, si yo pretendo hacer lo mismo que hice con la posición aquí dentro de update, pero para rotación, Unity no me lo permite, me arroja un error. Y es porque es complicado hacer cálculos directos con cuaterniones. Pero bueno, para no hacer tanto rodeo, lo que vamos a hacer, o la forma de hacerlo, voy a dejar este comentado aquí como referencia. Antes de nosotros agregar o de sumar una rotación a nuestro objeto, lo que tenemos que hacer es crear un nuevo cuaternión, pero con un método que transforma estos vectores que sí podemos utilizar a cuaterniones. Y lo hacemos de la siguiente forma. Creamos una nueva variable de tipo quaternion. Vamos a llamarla target rotation. Y aquí vamos a crear, o vamos a utilizar, mejor dicho, un método que está dentro de quaternion que se llama Euler. Es quaternion.euler. Ok. Dentro de este método sí podemos utilizar solamente 3 vectores. En este caso podría yo utilizar 0, 1 y 0. ¿Ok? Yo quiero rotar en el eje Y. Pero tenemos que extraer la rotación actual para que esto funcione. Es decir, en lugar de simplemente poner 1, vamos a extraer la rotación actual del eje Y y le vamos a sumar ese 1. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, aquí mismo en el eje Y vamos a buscar transform.rotation.euler, ángulos Euler, Euler angles, .y, y a este le sumamos 1. Estamos extrayendo el eje Y, representado en ángulos Euler, de este mismo objeto, del círculo, y le estamos sumando 1. Es decir, cada frame que pase, le vamos a sumar 1 a su rotación en Y. Una vez hecho esta, he utilizado este método, lo que obtenemos es una rotación meta, pues un target rotation, y simplemente lo que hacemos es decir transform.rotation es igual a target rotation. ¿Ok? Para no entorpecer la visualización de esta rotación, voy a comentar el movimiento que tenía previamente aquí, y vamos a ver que solamente con estas dos líneas de código podemos lograr una rotación. En este caso vamos a rotar en el eje Y, sumándole una unidad en cada frame. ¿Ok? Guardamos esto y vamos a probar. Aquí en el editor simplemente damos play. Y bueno, es un objeto 2D, pero se puede notar que está rotando en su eje Y. Estamos creando una rotación, estamos sumándole 1 a el eje Y en cada frame. Alternativamente podemos utilizar otro método. Voy a utilizarlo en lugar de esto. Y ahorita voy a comentar las ventajas y desventajas. Hay un método dentro de Transform llamado Rotate, al que directamente le podemos pasar un vector. Por ejemplo, vector 3.up. Voy a correr el juego otra vez.
y hace exactamente lo mismo, pero se ve mucho más sencillo. ¿Ok? Hablando de ventajas y desventajas que representa el uso de este método, que es claramente más simple de utilizar con respecto al método que tiene la lógica que usamos para movimiento. No es que tenga una ventaja o desventaja funcional, pero bueno, desde mi punto de vista, hasta cierto punto oculta lo que está pasando detrás, cómo realmente se está realizando una rotación. Y en el caso que acabamos de ver, en el ejemplo que acabamos de ver, bueno, estamos viendo claramente que lo que estamos haciendo es convertir un vector 3 que está representando ángulos Euler a un cuaternión, y que ese cuaternión es el que estamos asignando a nuestra rotación. Sin embargo, no hay problema en utilizar el método conveniente transform.rotate. De hecho, tenemos uno igualmente conveniente para translate o para mover un objeto del lugar, que se llama transform.translate, en el que podemos pasarle también por ejemplo un vector 3.forward, y voy a mover un objeto a la izquierda simplemente usando este método. Y ahí está. Y bueno, así de sencillo es lograr una rotación de un objeto dentro del método update. La lógica es similar a cuando movemos un objeto, pero tenemos que hacer esta conversión a cuaterniones porque no podemos utilizar directamente bueno, nuestro movimiento, o en este caso nuestra rotación representada en ángulos Euler.